Nacional del Fenómeno del Niño, ENFEN, publicó recientemente que el fenómeno del niño podría pasar de moderado a fuerte en los próximos meses. Un primer impacto de este cambio es que ya no se siente el invierno, y esto es más que evidente no solamente en la capital. Hoy nos preguntamos qué tanto afectaría un fuerte fenómeno del niño a nuestro país. Escríbanos a las redes sociales @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. No causa tantos daños. La economía nacional decaería. El clima evidencia que sí habrá un fuerte fenómeno del niño. Si estamos preparados para un desastre natural. La zona norteña debe ser declarada en emergencia. A los agricultores les afectaría. Debemos prevenir para no lamentar. Un fuerte fenómeno del niño devastaría parte del país. Ocasionaría pérdidas económicas. Debemos prepararnos. Necesitamos más planes de contingencia. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Aún no se tiene un pronóstico certero. ¿Qué tanto afectaría un fuerte fenómeno del niño a nuestro país? Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan Raúl Luna Rodríguez, ex secretario técnico de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima y responsable de la Red de Gestión de Riesgos. Y también nos acompaña el señor Pedro Ferradas, gerente del Programa de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático de Soluciones Prácticas. Bienvenidos a este programa de Debate y Diálogo. Hoy queremos hablar sobre el fenómeno del niño, ¿no? Y cómo impactaría en distintos sectores de nuestra economía, por ejemplo, que el nivel pase de moderado a fuerte, ¿no? ¿Qué tanto afectaría a nuestro país? Vamos a comenzar preguntando ¿qué es un fenómeno del niño? Pedro Ferradas. Bueno, en realidad el fenómeno del niño es producto del calentamiento de las aguas del mar, del océano, que se genera al trasladarse las aguas calientes que vienen del otro lado del océano, de la zona de Australia, digamos, y se acercan hacia las costas del Perú, Ecuador. Vienen masas de agua caliente que se llaman ondas Kelvin, que cuando llegan generan la evaporación de las aguas del mar y también cambian el clima y producen situaciones como las que estamos viviendo ahora, digamos un invierno que casi ni se siente, pero también esto podría prolongarse por varios meses más, y ese es el temor principal, porque si de prolongarse por varios meses más estaríamos frente a un niño muy fuerte o muy fuerte, y por lo tanto tendríamos problemas de inundaciones y probablemente sequías extremas, ¿no? Cuando hablamos de el fenómeno del niño siempre se relaciona el tema de huaicos y el tema de inundaciones, pero esto es mucho más, ¿verdad? Va más allá. Hablamos también de la ausencia de invierno. ¿De qué más hablamos cuando mencionamos el fenómeno del niño, señor Raúl Luna? Sí, el impacto es diferenciado en la zona norte del país como en el sur. Además de las lluvias prolongadas y excesivas en el norte, también podrían producirse sequías en el sur. Entonces, hay mucha agua en el norte, escasa agua en el sur, pero también el impacto del fenómeno del niño no es solamente por la fuerza de las aguas, sino por la vulnerabilidad en que vivimos. En numerosas comunidades de la sierra no existe infraestructura de riego, por lo tanto se depende de la lluvia para la producción, y ante la limitación de no contar con represas o canales, el impacto es mayor. Y si consideramos también que nuestras carreteras no tienen buen mantenimiento, también se sufre bastante. Lo importante también frente al fenómeno del niño es prepararnos, ¿no? Un sol en prevención vale más que 10 soles en pérdidas. Entonces es importante que la población comprenda que tiene que mejorar sus casas, mejorar su infraestructura de riego, sus techos, para que no se vean muy afectados. ¿Qué pasaría si el fenómeno del niño eleva su situación a un fuerte fenómeno, ¿no? En lugar de nivel moderado? Pedro Ferradas. De hecho, lo que va a empezar a ocurrir es que se incremente la temperatura, va a afectar la actividad productiva agropecuaria, básicamente,
por la sencilla razón de que la evolución de las plantas se va a acelerar, o se va a alterar por lo menos, en función del incremento de la temperatura. Esto podría generar pérdidas en la agricultura en lo inmediato, digamos, de acá a fin de año. Entonces, el tema de la pesca también es importante. Felizmente hasta el momento no hay, digamos, síntomas de que estemos sufriendo un descenso de la producción pesquera, pero esta situación podría alterarse en los próximos meses. Entonces, en las actividades productivas, pesca, agricultura, ¿no? Son particularmente afectables. Y el otro tema es el comercio en general. Por ejemplo, todos los negocios que han pensado que venía el invierno, hoy día tienen que rematar las chompas, los abrigos de invierno, porque va a ser muy difícil que la gente compre si no tenemos casi invierno, ¿no? La capital, claro. ¿Perdón? En realidad, en la capital sentimos calor. Sí. No vemos estos claros indicadores de que próximamente hará más frío, ¿no? No llega el invierno, es una preocupación. ¿Hasta cuándo vamos a sentirnos de esta manera, sobre todo en la capital? Bueno, de hecho son las ondas Kelvin, que son estas masas de agua caliente que van a incrementar el calor y también la temperatura del mar. La próxima se está pensando que podría llegar hacia fines de agosto y principios de septiembre. Entonces vamos a tener ahí un nuevo momento de un calor mayor, un calentamiento mayor, ¿no?, de la temperatura. Lo que no se puede saber es cuánto acaba el niño, pero la tendencia general es que estamos en un niño que va creciendo y que por lo tanto los siguientes meses vamos a tener una variación o una alteración de la temperatura cada vez mayor. Entonces la preocupación, por eso el ENFE señala que estaríamos frente a un niño fuerte, pero sin descartar un niño extraordinario, ¿no? ¿Cómo sería un niño extraordinario? Un niño extraordinario sería como el año 97-98, ¿no? Un niño que causó fuertes estragos en la economía, tanto en las actividades productivas como en el caso de las inundaciones, ¿no? Como vimos, ahí hay que tener mucho cuidado también porque muchas veces se piensa que los niños significan inundaciones en el norte y se olvida el centro del país. Y si nosotros recordamos, basta recordar el año 98, la ciudad más afectada por las inundaciones fue justamente Ica, ¿no? Y hay antecedentes de niños que han afectado fuertemente el Lima, o sea, a través de la cuenca del río Rima, que en esa época, más que las otras, porque las otras no había población. Y lo mismo, el año 1925 el niño impactó más fuertemente en Trujillo, en La Libertad. Entonces, no todos los niños se portan de manera igual, ¿no? Pero ese nivel, por ejemplo, extraordinario que usted menciona, es el siguiente paso a un nivel fuerte. Sí, sería un incremento mayor aún la temperatura y en ese caso estaríamos de un grave problema, ¿no? Esperamos que no sea así, o sea, todavía no hay que ser pesimista, pero lo que es muy claro es que sí es lo más probable es que estemos en un niño fuerte sin descartar un niño extraordinario. Raúl Luna Rodríguez, ¿qué nos puede decir acerca de lo que nos está comentando Pedro Ferradas? ¿Hay probabilidad de llegar entonces a este máximo nivel? Hay una alta probabilidad, aunque no está definido totalmente, frente a lo cual creo y creemos como GRIDES, que es una red de gestión de riesgos, proponer medidas preparativos para disminuir la vulnerabilidad. Creemos que se debe colocar en agenda los municipios, CENEPRED, INDECI, y también solicitar al gobierno para que se asigne, ¿no? Hoy ya tuvimos un encuentro en el Hotel José Antonio con soluciones prácticas y le preguntamos a la persona encargada del Ministerio de Economía y Finanzas si había un presupuesto para enfrentar el niño y nos dijeron que no había. Hay un fondo que es de un proyecto 068, pero no hay nada, eso que es algo que se hace todos los años. Pero el gobierno todavía no ha tomado ninguna medida de asignación de presupuestos mayores para los municipios. Entonces, llamamos para que se tomen en consideración estos aspectos y que los organismos de investigación nacional ya están alertando sobre esta probabilidad para que la población asuma
medidas y también que los medios de comunicación contribuyan a que los daños no sean muy grandes. ¿Y qué hay de los gobiernos regionales, ¿no? de los gobiernos locales en cuanto a la ejecución de un presupuesto que ellos ya tienen y de las medidas y estrategias y hojas de ruta que ya deberían estar poniendo en marcha ante esta situación, ¿no? Hablamos primero de un fenómeno del niño moderado, ahora pasamos a hablar de uno fuerte y hasta extraordinario, ¿no? ¿Qué hay también de esa responsabilidad? Porque en algún momento hemos hablado de la reducción de la vulnerabilidad, pero en relación también con lo que está haciendo o cómo viene trabajando, si es que está trabajando, ¿no? Si es que están trabajando las municipalidades, los municipios, los gobiernos regionales. Pedro Ferradas, ¿cuál es su posición? Sí, bueno, en realidad uno no puede decir que todos están en la misma situación. Felizmente lamentablemente son solamente excepciones muy buenas, muy positivas. Por ejemplo, estaba asistiendo el alcalde de Chaclacayo, y ya en Chaclacayo primero se han cumplido con todo lo previsto por la ley de gestión de riesgo. Hay un grupo de trabajo, hay la plataforma de defensa civil, tienen una estrategia y un plan para enfrentar el periodo de inundaciones y tienen propuestas, incluso propuestas que vienen siendo construidas conjuntamente con la población. O sea, la población ha planteado propuestas que la municipalidad de Chaclacayo las ha tomado en cuenta. Hay otras municipalidades que están también avanzando en esto. Teníamos el ejemplo también ahí de la municipalidad de Castilla, que planteaban que tenían un conjunto de obras en cartera, pero que todavía le faltaba probablemente tiempo y recursos para poderlas efectivizar. Es cierto que en muchos municipios, muchas municipalidades, no se ha logrado ejecutar las obras presupuestadas, y creo que esto es parte del problema. El problema tiene que ver con las capacidades de los gobiernos locales para enfrentar estos retos. En un sentido es positivo, pero en otro es lamentable, el hecho de que la ley de gestión de riesgo considera que los gobiernos locales y el gobierno regional son los ejecutores de las políticas de gestión de riesgo y por lo tanto tienen la principal responsabilidad. Sin embargo, las capacidades no son suficientes y por lo tanto es necesario que haya mayores recursos y apoyo por parte de las entidades del gobierno central, que creo que de alguna manera es la preocupación principal del gobierno va a ser en estos meses, de acuerdo a una reciente directiva de la presidencia del Consejo de Ministros, en la cual ya se encarga el Ministerio de Economía y Finanzas destinar algunos posibles recursos para enfrentar con todos los sectores de manera articulada el problema, el fenómeno del niño. Pero esto todavía está en formulación. El problema que vemos es que con el tiempo tan corto no se puede hacer mucha prevención, más bien hay que hablar de preparación para enfrentar las situaciones de emergencia, porque ya al modificar los cauces se puede limpiar, pero no se pueden hacer obras definitivas de encauzamiento en los ríos y las quebradas en tan poco tiempo. Se necesitan años para esto. Ahora, se ha mencionado el seminario internacional que se ha realizado el día de hoy. El Niño Hoy, Situación y Perspectivas, se ha llamado este seminario, donde han acudido especialistas, investigadores nacionales, peruanos y también investigadores internacionales que han participado de este taller, ¿no? ¿A qué conclusiones finalmente se ha llegado en cuanto al diseño de estrategias o, más que hablar de prevención, hablar ya de una puesta en marcha, ¿no?, de la acción? ¿Qué nos dice al respecto Raúl Luna Rodríguez? Sí, hemos reconocido que el fenómeno del niño u otro fenómeno climático no se limita a un país, ¿no? Más aún si tenemos en común el Océano Pacífico y que de ser frío pasa a ser caliente. Entonces ha planteado la necesidad de coordinar entre los diferentes organismos especializados en el diagnóstico y la propuesta a nivel de la comunidad andina, de UNASUR, para que planteemos, primero compartamos la información de la investigación que necesitamos, ¿no?, y que la podemos cotejar también con otras instancias. Y se ha planteado también que se fortalezca los organismos nacionales de diagnóstico e investigación
y que podamos coordinar América Latina. Un segundo punto que también se ha planteado es vincularnos al esfuerzo de investigación que realizan las universidades, pero que no solamente sea una investigación pura, sino que pueda ser complementada con niveles de participación de la población y los actores locales, como decía Pedro, en lo que se refiere a las municipalidades y gobiernos regionales. Un punto también que se plantea es que se establezca un diálogo con los organismos de producción, dígase Sociedad de Pesquería, Sociedad Nacional de Industrias, también con el Estado, Ministerio de Educación, de Agricultura, para que se comprenda de manera articulada, porque el impacto del fenómeno del niño no será solamente un sector, ¿no? Y también reconocer, alguien dijo que debemos recordar que la naturaleza tiene memoria. Es decir, si por muchos años el cauce de un río, digamos, tenía aproximadamente 30 metros, y hoy día, por el crecimiento de las ciudades, por la invasión de las viviendas, ya no tiene 30 metros y tiene 15 metros, un fenómeno del niño nos recordaría cuál es el cauce del río. Entonces, debemos de ser muy respetuosos para no modificar el curso de los ríos y ser muy respetuosos también de esto. De eso hablamos en un programa anterior con el señor Pedro Ferrada sobre los desastres ocurridos en Chosica, ¿verdad? Hablábamos de la quebrada, de los ríos, de la alerta que se ha registrado no solamente en esta zona de Chosica, ¿no?, sino también en otras partes de nuestro país. ¿Cuáles serían los daños que ocurrirían, por ejemplo, a nivel nacional de registrarse un fuerte fenómeno del niño? Además de que la naturaleza tiene memoria, ¿no?, de lo que nos dice Raúl Luna Rodríguez. Sí, está recordando una frase muy certera de uno de los conferencistas que decía que la naturaleza y en particular los ríos son rebeldes con cauce. Entonces, que la idea básica es que hay que respetarlos, ¿no? Sí, efectivamente, el impacto no se puede estimar porque depende de muchas de las cosas que se puedan hacer en los próximos meses. Si no las hacemos y estamos en una situación similar a la de 1983, podemos tener retrocesos e incluso en el ingreso, en el Producto Nacional Bruto, como ocurrió en ese entonces, que se redujo entre 4 y 5 puntos, 4 a 5%, ¿no? Claro, es un contexto diferente, crisis, etcétera, ¿no? Pero también la destrucción en el año 1998 fueron 46.000 viviendas destruidas o afectadas seriamente, y esto significa una pérdida tremenda para las familias y la gente, y en términos de la producción también el decrecimiento económico es fuertísimo, sobre todo en agricultura y pesca. No podemos estimar, todavía hay algunos escenarios que se han construido, pero como digo, cualquier escenario es improbable si es que tomamos medidas. O sea, si tomamos medidas adecuadas, se reduce. Por ejemplo, una de las cosas que se planteó en el seminario fue que no se tenía una mirada más global del impacto del fenómeno del niño. Sí, y no solamente regional, sino global. ¿Por qué? Porque cuando se produce el fenómeno del niño hay países que son afectados con sequías, otros con inundaciones, se alteran y los precios de algunos productos aumentan, otros disminuyen, y entonces uno puede manejar con una mirada más global el mercado internacional también en relación con eso. Esto no falta hacer, ¿no? Recuerdo en el año 1925 sí se tuvo que hacer un esfuerzo porque en ese año la caña de azúcar y el algodón cayeron en las bolsas de Nueva York y demás, y el gobierno de ese entonces tuvo que actuar rápidamente para cambiar la imagen, porque se pensaba que toda la producción de caña de azúcar se había perdido, entonces los precios cayeron y fue muy complicado. Y entonces la explicación, las campañas para calmar a los inversionistas fue un gran esfuerzo de esa época, ¿no? Entonces, el manejo también de la economía global en relación con el fenómeno del niño es clave. El otro tema, porque muchas veces son expectativas, o sea, la imagen que llega es que se ha destruido todo y a lo mejor no es así, ¿no? Entonces, la idea también en ese sentido, y aprendiendo de los estudios que se hicieron ya desde ese entonces, ahora cuando se habla del niño,
se habla también de las ventajas del niño o las potencialidades que hay para aprovecharlas, ¿no? O sea, el niño puede causar pérdidas económicas, puede haber destrucción de viviendas, etcétera, pero de otro lado también tenemos agua abundante y rápidamente los campesinos del norte de Piura, por ejemplo, siembran y cosechan muy rápidamente gracias a la abundancia de agua, y entonces los llamados temporales que aprovechan el niño a ese nivel. También hay el tema de la pesca de algunas especies que no son normales en épocas de frío, pero especies de aguas calientes. Entonces eso puede ser aprovechado también por los pescadores, por la industria pesquera en general. También tenemos la reforestación, o sea, rápidamente Piura se convierte, los bosques de algarrobo empiezan a crecer y a aflorar por todos lados, y un tratamiento adecuado de esos bosques significa un gran potencial. Es decir, no hay que mirar al niño como tampoco lo miran los campesinos piuranos solamente por el lado negativo, sino hay que tener una estrategia que aproveche estas opciones, estas alternativas positivas también. Lo que menciona sobre esta mirada global, ¿no?, de este fenómeno. Y ahora sí es momento de hacer una pausa, pero vamos a regresar para hablar sobre esas ventajas, esas potencialidades que surgen a partir del fenómeno del niño, porque no todo es desgracia. Vámonos entonces a la pausa y regresamos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Los últimos años han sido muy positivos para la literatura peruana. A la aparición de firmas como Carlos Yushimito o Jeremías Gamboa se suma ahora Juan Manuel Robles, con nuevos juguetes de la Guerra Fría. Es una historia que me tomó 5 años más o menos. Yo la empecé como una historia sobre una niñez parecida a la mía, pero terminó siendo un libro sobre la memoria, un ensayo o algo así sobre la memoria, la capacidad, esa capacidad íntima, individual de capturar hechos, pero digamos el otro lado de la memoria, que es la absoluta distorsión de los recuerdos y la facilidad con la que damos por cierto algo que nunca pasó. Nuevos juguetes de la Guerra Fría es una novela en primera persona, en la que un personaje que probablemente se parece a mí recuerda una infancia marcada por el viaje, por el primer traslado de una familia de Perú a Bolivia en 1985. Es un niño con un padre comunista que tiene vínculos con Cuba y con la nomenclatura cubana, y que se va a vivir a Bolivia, y que en Bolivia pues comienza a estudiar en la escuela de la Embajada de Cuba en La Paz, que es una embajada grande, y allí descubre los valores de la Revolución Cubana desde una perspectiva muy íntima, muy fantasiosa, muy infantil, muy idealizada también, ¿no? Y este niño, que podría ser yo, se sumerge en estos valores, conviviendo en una sociedad capitalista como la boliviana de los 80 y con una familia peruana, y claro, digamos, combinando estos nuevos valores, estos héroes barbudos, pop, esta suerte de imaginario épico de la guerrilla, de las guerrillas, conviviendo con personajes como He-Man, ¿no? o series como Vi, Invasión Extraterrestre. Creo que ese mundo infantil a mí me fascinó. Me pareció que de alguna manera había hecho algo en mi personalidad y en mi memoria, y por eso es que digamos es la primera puerta de entrada hacia los recuerdos, ¿no? Y de allí pues van a aparecer una serie de cosas que pues el personaje además cuenta desde un presente en Nueva York. Y allí va descubriendo su pasado, y encuentra este momento maravilloso
en el que un documento secreto, un documento, digamos, de los archivos desclasificados, pues le muestran de alguna manera dónde estuvo realmente, ¿no? Dónde estuvo, qué significó ese momento, esa embajada, las personas que estaban ahí en, digamos, los últimos zarpazos de la Guerra Fría, ¿no? ¿Qué tanto afectaría un fuerte fenómeno del niño a nuestro país? Respóndanos a las redes sociales, @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Hoy nos encontramos con dos especialistas para hablar sobre este tema. Con Pedro Ferradas, por un lado, él es gerente del programa de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático de la ONG Soluciones Prácticas, y también se encuentra con nosotros Raúl Luna Rodríguez, quien es ex secretario técnico de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima y responsable de la Red de Gestión de Riesgos. Antes de continuar con este debate y diálogo, vamos a ver un breve video informativo sobre el tema. Adelante. La intensidad del fenómeno del Niño actualmente presenta un nivel moderado, pero podría pasar a ser mayor en los próximos meses, según el último comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño. La Organización Meteorológica Mundial precisó que la temperatura actual de la parte central y oriental del Pacífico se encuentra por encima de lo normal desde fines de mayo de este año, y la probabilidad de que estas temperaturas oceánicas se mantengan o aumenten es alta. Para el especialista en meteorología Abraham Levy, si las temperaturas oceánicas continúan así, los daños en la infraestructura se sentirían debido a que vendrían acompañadas de épocas de lluvia, que afectarían los sectores de pesca y agricultura. Por otro lado, un vocero del CENAMI afirma que el hallazgo de numerosas gaviotas y pelícanos muertos en la playa Villa de Chorrillos podría ser consecuencia de las altas temperaturas del mar. Bien, vamos a comentar ahora sobre las potencialidades de las que hablábamos en el bloque anterior. ¿Cuáles serían las ventajas de un fenómeno del Niño, Raúl Luna? Algo que sucedió en los niños anteriores es que se amplió la frontera agrícola en el caso de Piura. Zonas que anteriormente no eran cultivables lo fueron. Visitamos antes, durante y después del fenómeno del Niño y vemos que hay muchas plantaciones de algarrobo, ¿no? Inclusive una propuesta de varias instituciones ante la posibilidad de que se acercara el Niño, sembraron semillas, las cuales fueron fertilizadas, cultivadas posteriormente. Un segundo punto que también se planteó fue la mayor capacidad para el pastoraje de las cabras en el norte. Un tercer punto también se plantea la posibilidad de comercializar algunos productos y también la posibilidad de nuevos reasentamientos humanos, aunque temporales pueden venir, ¿no? Entonces, ante la posibilidad de cultivar. Ahora, vinculado a esta potencialidad también se aprecia, digamos, otras dificultades en lo que se refiere a la salud, ¿no? Los insectos normalmente tienen un periodo de vida muy corto en el verano, pero cuando el verano se extiende, también podría extenderse la presencia de los mosquitos, ¿no? De zancudos, que podría ser un factor contaminante. Lo importante es que la población interiorice, se preocupe, pero a la vez que se preocupe tome medidas. O sea, no es suficiente los mensajes que el Estado pueda tener, sino que la población realmente crea que puede verse afectada y pueda mejorar su nivel de enfrentamiento frente al fenómeno del Niño, ¿no? La población tiene que estar clara sobre esto y también tiene que tener orientación de las autoridades y las ONGs y los organismos especializados. ¿Qué medidas debe adoptar la población a propósito de lo que nos está mencionando Raúl Luna, señor Pedro Ferradas? Bueno, depende de la situación, pero en principio tenemos escenarios como el Alto Piura, donde las lluvias o las precipitaciones son mayores, que en general siempre lo han sido, y tienen efectos devastadores
y entre ellos está el hecho del aislamiento casi total de poblaciones, ¿no? En el año 1998 estuvimos en la zona y desarrollamos una experiencia para llevar equipos para recuperar los pozos que podían ser afectados, herramientas y materiales para albergues a los pueblos que sabíamos que se iban a aislar y que se iban a afectar fuertemente. Y entonces esto permitió hacer esto a pesar de que están aislados. O sea, esos pueblos se instalaron en el Alto Piura, digamos, zonas de asentamientos temporales con equipos de agua, se recuperaron, como digo, los pozos y pudieron soportar mejor. Casi un mes después recién pudieron llegar las autoridades, pero ya ellos habían estado meses antes preparándose para esto. Entonces, caso de escenarios de aislamiento, creo que hay que trabajar un poco así. Los otros casos son los de las ciudades. Mencionaba el caso de Piura, ya en la Piura ciudad. Entonces, estos asentamientos que están en zonas bajas o zonas altamente inundables, uno de los problemas más serios es dónde van a reubicarse. O sea, en el momento en el cual sean inundados y tengan 1,5 metros, 2 metros de agua encima, esa población tiene que ir a algún lugar. Y entonces corresponde a los dirigentes de los asentamientos como a las autoridades municipales buscar alternativas para que se asienten temporalmente aquellos que van a ser necesariamente afectados, ¿no? Y se pueden asentar incluso de manera preventiva, como se hizo en algún momento en el año 98, que se identificaron estos lugares y entonces se llevó a la población antes de que pudiera ser inundada con sus cosas y se salvó muchas cosas más, ¿no? Entonces, este tipo de, digamos, reubicación o reasentamiento preventivo es importante. Pero la población es consciente de que está, digamos, en peligro, de que no solamente hay riesgo de pérdidas materiales, sino de pérdidas humanas. Lamentablemente hay una mezcla de situaciones. Hay casos de poca responsabilidad o una gran irresponsabilidad de la población, pero también hay varios casos que hemos detectado que esto es parte de un negocio, o sea, de un proceso donde son urbanizadores, son empresas informales que venden estos terrenos y ofrecen o convencen a la gente de que no hay no hay mayor riesgo. La gente compra ingenuamente y después se ve afectada, ¿no? No solamente en Piura, en Chosica mismo, un mes antes del huaico del año 87, perdón, del huaico de este año, tuvimos huaicos en otras quebradas y en los huaicos que se produjeron, por ejemplo, en la quebrada de California, en el límite de Chosica y Chaclacayo, afectaron unas viviendas que habían sido vendidas que habían sido recientemente urbanizadas. O sea, una urbanización que se había instalado en el cauce del Huaico, pero habían cerrado totalmente el cauce, lo habían tapado y habían vendido los terrenos, y hasta hoy día el aviso está en internet. ¡Qué peligro! Sí, entonces hay negocios mal habidos, digamos, de alguna manera. Inescrupulosa, Sí, ¿no? claro, y no hay un control adecuado de esto. Y finalmente hay población que sí está asentada en zonas de alto riesgo y pide ayuda a las autoridades. Yo estuve en Yanacoto, que también fue en esa oportunidad afectada por un huaico, y entonces hace muchos años que estamos ahí, la población era muy pequeña, pero ha crecido inmensamente, igual que la quebrada de Cachahuaca en Santa Eulalia, y entonces son poblaciones semirurales, rurales, pero que están dispuestas a reubicarse parcialmente. Están pidiendo que las autoridades les digan cuál es el cauce y por lo tanto hasta dónde pueden ocupar la zona, y está pidiendo ayuda a ese nivel, pero lamentablemente no hay ese tipo de apoyo todavía. Hay mucho avance en la gestión de riesgo, pero está siguiendo
todavía siendo reactiva, es decir, así, viene el fenómeno del Niño, tenemos que actuar. Se produce un huaico, entonces vamos a reubicar la población. Pero la población que recientemente se está asentando es población muy pobre y también es más fácil reubicarla. Creo que hay que tratar de orientar, hacer un esfuerzo por ahí también, ¿no? La gestión de riesgos es reactiva más que preventiva. ¿Qué opina usted, Raúl Luna? Sí, antiguamente se entendía defensa civil como la ambulancia que recogía a los muertos y heridos. Y los escombros. Hoy día comprendemos que ningún fenómeno de la naturaleza, sea este terremoto o lluvia excesiva, automáticamente se convierte en un desastre. Entonces, depende si la población y sus autoridades se preparan para disminuir el impacto del fenómeno natural, lo pueden resolver. Por ejemplo, si consideramos que pronto van a venir las lluvias, una primera tarea sería limpiar los techos, porque muchos techos de muchas ciudades del país, como en Lima, hay papeles, cartones, y eso, si está húmedo, puede causar que el techo se caiga. Un segundo punto que habría que pensar si se establece como una ordenanza municipal, algo que algunas municipalidades ya lo han hecho, es promover una campaña de limpieza de techos y la municipalidad se encarga de recoger los desechos que salen de cada casa. Otro punto también sería que los municipios, en coordinación con las asociaciones de pobladores y de la población, evalúen si es que sus casas están muy cerca a los cauces de los ríos o de zonas de alta peligrosidad, o si las viviendas han sido construidas sobre terrenos muy precarios. También se necesitaría que se haga una limpieza de muchas zonas sanitarias que pueden colapsar, ¿no? Otro punto también que habría que considerar que se requiere que la población comprenda que en el caso de un terremoto, es cierto que estamos viendo el fenómeno del Niño, pero siempre la posibilidad de un terremoto es que no tengamos cuadros, objetos que puedan desprenderse, caerse y hacer daño a las personas. La gestión de riesgos nos plantea que vivimos en zonas altamente expuestas a terremotos, a lluvias excesivas, para lo cual tenemos que prepararnos, y no solamente mediante disposiciones jurídicas, sino también que haya una voluntad de la persona, del padre, de la madre, de la familia para enfrentarlo. Y hasta exigir a lo mejor, ¿no?, a nuestras autoridades, porque es verdad que vivimos en una zona bastante especial ante varios fenómenos, ¿verdad? Y también vulnerable, pero hay que trabajar más en esta reducción de vulnerabilidades, como hemos mencionado en los bloques anteriores. ¿Qué estrategias entonces se han comentado, por ejemplo, en este seminario internacional? Bueno, se han presentado múltiples iniciativas que tienen que ver con la construcción de muros, las defensas ribereñas y demás, pero uno de los temas de preocupación es que muchas de estas obras no son el producto de un análisis más integral, ¿no? Si uno ve una zona de huaico, una quebrada, es una especie de microcuenca. Tiene una parte que es la parte recolectora de material, que es como una olla, después viene un cauce, un canal, y hasta llegar al río, pero en el camino encuentra poblaciones. Entonces, yo no debo solamente construir un muro sin saber qué está pasando en la parte alta de la microcuenca. Se tienen que tomar medidas integrales. Esto se ha hecho en el caso de Quirio y Pedregal. En los años 90 se diseñó y se ejecutaron una estrategia integral de tratamiento de estas dos quebradas, y que eran las más peligrosas y las que más afectaban Chosica. Pero en las otras quebradas de Chosica lo que se ha hecho es construir muros sin tener en cuenta esta perspectiva más integral. ¿Y qué implica esta construcción sin tener en cuenta esta perspectiva integral que usted menciona? Ya, más o menos lo siguiente: yo puedo construir un muro en una margen, en un lado del cauce, y entonces lo que va a hacer es me va a proteger las viviendas que tengo en ese lado, pero va a afectar a las de vivienda del frente. Yo no puedo manejar los cauces solamente teniendo en cuenta un lado del mismo, ¿no? También las medidas de tratamiento del cauce que
idealmente puede ser una limpieza y profundización del cauce que puede favorecer a las viviendas que están ahí al costado. Sin embargo, eso puede provocar una erosión mayor aguas abajo, o sea, en el cauce unos metros más allá, y eso producir más problemas que soluciones, ¿no? Entonces, la idea básica es que hay un tratamiento, como digo, integral, y muchas de los problemas vienen también por el tratamiento que no se da en las partes altas de la microcuenca. O sea, ahí donde se producen, hay grandes masas de roca, y entonces se pueden hacer diques o, digamos, pircas, que van a impedir que esa masa de roca se desplace incluso con lluvias. Puedo trabajar en reforestar algunas de estas zonas para también fijar el suelo y evitar que el material se desplace. Y finalmente tener el cauce adecuado, o sea, en términos de mantener ambos márgenes, pero también darle, digamos, construir diques que impiden o limitan la velocidad del cauce y por lo tanto llega a una velocidad muy pequeña y ya no afecta tanto a las viviendas. Esto se ha hecho, como digo, en Quiro y Pedregal, pero en las demás no se está haciendo. Además se construye un muro acá, se construye un dique allá, pero no se tiene esa mirada integral. Esos trabajos en las partes altas de las microcuencas que usted indica, pero para esta planificación y esta luego puesta en marcha se necesita tiempo, ¿no? Ahora mismo podríamos hablar de estudios técnicos, de construcción de diques, de pircas. Como yo le decía, estamos tarde, entonces ahora tenemos que pensar en planes de emergencia, planes de preparación y respuesta, pero sin perder de vista que esto es necesario hacerlo en algún momento. Porque el fenómeno del niño, por ejemplo, se presenta cada cuánto tiempo, siempre se va a presentar. Ya. ¿No? ¿Cada cuánto tiempo se presenta un fenómeno del niño, Raúl Luna? Es variable, se dice que la frecuencia se está incrementando, el periodo de tiempo entre niño y niño, pero en cualquier caso, una de las reflexiones que también tuvimos hoy día en este foro internacional es que tenemos que planificar el desarrollo. Lo que hace el fenómeno del niño es demostrar que lo hicimos mal, porque si las poblaciones se hubieran asentado en zonas que no son vulnerables, este fenómeno no se produciría. Si los sistemas sanitarios estarían mejor construidos, no se presentaría esta gravedad. Y el otro elemento también que es particular en el caso de Lima es que la construcción de grandes edificios, y por lo tanto, si incrementa la población, podría hacer en algún momento colapsar los sistemas de agua y sanitarios. Entonces, la frecuencia no la podemos establecer claramente, pero sí nos plantea el reto de planificar el crecimiento de las ciudades, disminuir la migración del campo a la ciudad. Hoy, para venir al canal, lo que normalmente nos podríamos haber demorado en media hora, nos demoramos casi 45 minutos. Entonces, esto expresa así, ya no hay una hora punta, sino hay un día punta. Entonces, un factor también de riesgo es el incremento y el sobrepoblamiento de las ciudades, la utilización inadecuada de los terrenos, los terrenos, digamos, que se ubica la población pobre, son terrenos altamente vulnerables y muy cerca a los ríos. Y otro factor que está contribuyendo también es que los desechos son arrojados a los ríos y fácilmente estos desechos se convierten en diques. Otro elemento también es que la presencia de mineras en las zonas altas de las cuencas también hace que se sedimenten y rápidamente se sature el nivel de soportabilidad de los ríos, ¿no? Entonces, como que tenemos que repensar el conjunto del desarrollo, plantear la necesidad que los municipios y el Estado hagan cumplir las normas y las leyes, y que también los ciudadanos y ciudadanas también planteemos esta responsabilidad frente a la ciudad. Bien, planificar el crecimiento de las ciudades, ¿verdad? Sí. Nos vamos a una pausa, pero vamos a regresar para leer los comentarios, las preguntas, las propuestas que nos envían a través de las redes sociales. Ya regresamos con Debate y Diálogo. Como hoy, 3 de julio,
1883. Nace en Praga, República Checa, Franz Kafka, gran escritor y uno de los más influyentes de la literatura universal. Autor del Proceso y la Metamorfosis, su obra llegó a ser tan importante que el término kafkiano suele aplicarse a situaciones angustiantes, absurdas o complejas. 1959. El tenista peruano Alejandro Olmedo gana Wimbledon, imponiéndose al australiano Rod Laver en un partido que duró 71 minutos. Luego de ser recogepelotas en su natal Arequipa, Olmedo emigró a los Estados Unidos en 1954. 1971. Es hallado muerto en París el vocalista y compositor de The Doors, Jim Morrison. Tenía 27 años cuando se le encontró en la bañera de su departamento, sin vida debido a un paro cardíaco. 1971. Nace en Australia Julian Assange, fundador y editor del sitio web Wikileaks, que revela y publica documentos clasificados de interés público. Provocó un gran escándalo con la filtración de información secreta sobre la actividad exterior de los Estados Unidos. 1988. Durante la guerra entre Irak e Irán, un crucero lanzamisiles de los Estados Unidos derriba un avión de pasajeros iraní, matando a las 290 personas que iban a bordo. Según el gobierno estadounidense, el vuelo comercial de Iran Air fue confundido con un F-14 de la Fuerza Aérea iraní. En 1996, Estados Unidos accedió a pagar a Irán $68 millones en compensación a las víctimas, pero nunca se disculpó. Afectaría un fuerte fenómeno de El Niño a nuestro país. El día de hoy se encuentran dos invitados que nos vienen respondiendo a lo largo de estos bloques esta pregunta. Nos encontramos con Raúl Luna Rodríguez, él es ex secretario técnico de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima y también responsable de la Red de Gestión de Riesgos. Y también nos acompaña Pedro Ferradas, gerente del Programa de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. Vamos a leer algunos comentarios de Facebook y también de Twitter. Nos dice Jimena Cifuentes, ¿no? Es una respuesta a la pregunta inicial: ¿qué tanto afectaría un fenómeno del Niño a nuestro país? Demasiado, nos dice, porque perjudicaría a los ganaderos, a los agricultores, entre otros. Jorge Latorre Jara nos comenta, gracias por escribirnos, siempre nos escribe nuestro seguidor. Es el fenómeno climático más temido en el país por estas consecuencias económicas y sociales, y también afecta a sectores productivos que involucran a gran parte de la población, ¿no? Pesca, agricultura, infraestructura. Martín nos dice, uno se acerca al mar y siente el aire caliente, esto ya es demasiado, ¿no? Estos son los impactos que decíamos de este fenómeno. Pablo Caldas, el fenómeno traerá pérdidas considerables y ya empezó matando aves en el litoral. Junior López, no podemos hacer nada para evitarlo, solo nos queda afrontar las consecuencias económicas que el Niño traerá consigo. Pero no solamente son consecuencias económicas, ¿no? En la pausa decíamos o nos preguntábamos cómo debería actuar la población ante este niño además, niño fuerte, niño extraordinario, niño malcriado. ¿Qué nos dice Pedro Ferradas? Sí, bueno, efectivamente, en el caso de la población es importante que esté preparada para enfrentar posibles situaciones de inundaciones. Decíamos, un caso es el aislamiento. En el caso de las poblaciones en zonas urbanas, no solamente se trata de que se defina a qué zonas pueden ir, seguras puedan ir, sino también que cuenten con mecanismos para dar la alerta y poder evacuar a tiempo, ¿no? Y tener accesos para la evacuación, ¿no? O sea, todo un paquete de medidas que tiene que tomar la población. Y de otro lado también está el hecho de evitar el
los problemas de salud que se puedan ir generando. Ahí se tiene que trabajar mucho con las postas, con las médicas, y también cuidando la calidad del agua, ¿no? Porque en esas condiciones el deterioro de la calidad del agua es dramático, y también el problema de las inundaciones que generan problemas con los desagües y contaminación aún mayor, ¿no? Entonces hay condiciones ahí que tiene que enfrentar la población. También hay medidas de sentido común, como por ejemplo, si yo vivo en una zona inundable y tengo parientes donde puedo llevar mis cosas de valor, preferible llevarlas en esta temporada de lluvias para que no pueda perder algo de esto, o colocarlo en las partes altas si no hay otras opciones, ¿no? Claro, pero faltaría una cultura de prevención también desde, digamos, la vida, ¿no? El día a día, digamos, al interior de una familia. Esto que usted está mencionando, señor Ferradas, a veces se espera el último minuto o cuando ya está el desastre cerca, casi tocándonos la puerta, para comenzar con estas actitudes, como que, bueno, vámonos a un lugar más seguro, vamos a cambiar las cosas, vamos a moverlas, como dice usted, a las partes altas. ¿Qué opina usted, señor Luna? Sí, creo que tenemos una escasa cultura de la prevención, ¿no? Aseguramos nuestra casa después que ya nos han robado, ¿no? Tomamos medidas recién de seguridad para esto. Entonces, y se requiere entonces que esta cultura de prevención se promueva desde los colegios, desde los municipios, desde los medios de comunicación. Una cultura de prevención no se adquiere en un mes, en 2 meses, sino debiera ser parte de una vida. Y también comprender que en una emergencia los niños, los ancianos, las mujeres, los hombres, nos afectamos de diferente manera. Hoy día los organismos de ayuda humanitaria entienden que debe de sensibilizarse y capacitarse de diferente manera a los niños, a los ancianos, a las mujeres, para que reaccionemos y que se atiendan nuestras necesidades de diferente manera. También debemos de, si se acerca un fenómeno como el Niño, donde la lluvia va a ser bastante prolongada, ver la posibilidad de nuestros padres o abuelos llevarlos a otro lugar, y también procurar que el trabajo de muchos años, porque los objetos electrodomésticos o lo de la casa se adquieren en muchos años, y comprender que todo esto se puede perder. El otro elemento también que hay que tener en cuenta es que puede haber incendios, ¿no? Puede haber incendios si es que los cables están deteriorados. Entonces también revisar los cables y plantear una mejora de las viviendas, y también ver la posibilidad en algunos casos de trasladarse, ¿no? Un aspecto que se tiene poco en cuenta también es la alimentación y las emergencias, porque cuando hay escasa alimentación es posible que la salud se deteriore. Entonces, tener una preocupación por alimentarse de mejor manera, y no solamente dentro de la emergencia, sino con cierta anterioridad, porque algunas enfermedades se incrementan como las enfermedades respiratorias. Entonces, como que tiene que ser un paquete donde se pueda intervenir los municipios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y todos estos sectores, inclusive las asociaciones de padres y madres de familia, los comedores populares, a dar una respuesta integral. Que esta cultura de prevención ya se haga cuerpo, ¿no? Se haga acción, más que se quede en la parte teórica o conceptual. Vamos a trasladarles ahora las preguntas que nos hacen a través de las redes sociales, y nos consulta, por ejemplo, Ricardo Cifuentes, si hay alguna forma de detectar a tiempo el fenómeno del Niño. ¿A qué se referirá con a tiempo, no? ¿Hay un mejor momento, un mejor tiempo en donde habrá este espacio para la planificación, por ejemplo? ¿Qué nos dice Pedro Ferradas? Ya. Bueno, hasta ahora la ciencia ha permitido identificar niños extraordinarios. O sea, cuando teníamos el año 97, se pudo por primera vez pronosticar que teníamos un niño que iba a ser muy fuerte, ¿no? Entonces se pudieron tomar medidas, porque había una certeza muy grande, porque estamos frente a esta característica del niño. Los niños más moderados o débiles son muchas veces inciertos, o sea, no se sabe si van a terminar dejando de ser niños o no, ¿no? Entonces, sí, cuando se trata de niños muy fuertes o extraordinarios,
sí es posible pronosticarlo con relativa certeza unos meses antes. 6 o 7 meses es lo ideal, ¿no? Como es lo que está pasando, lo que pasó en el 97-98. Y en este caso no es que se hayamos pronosticado a tiempo, porque el niño viene del 2014. Lo que ocurre es que ahora ya está en su fase ya de crecimiento, más de mayor desarrollo, ¿sí? Y entonces estamos ante un niño bastante más robusto de lo que se pensaba hace unos meses, ¿no? Hubo una pequeña baja de la temperatura, pero ahora en los últimos 3 o 4 meses estamos en un ascenso muy peligroso, ¿no? Entonces, en resumen, no se tiene una certeza, los pronósticos todavía son, no son totalmente confiables, pero cuando el niño crece en tales dimensiones como lo que estamos viendo ahora, creo que ya, de hecho, no solamente podemos tener certeza que viene un niño, sino que el niño ya está en este momento. Y en una breve reflexión sobre el tema de hoy, Raúl Luna. Es bueno preocuparse cuándo y dónde viene el niño, pero si no tenemos esa certeza, lo que tenemos que hacer es prepararnos y establecer una alianza público-privada que ayude a limpiar los cauces de los canales, de los ríos, limpieza de techos, prepararnos dentro de la familia, el padre, la madre, los hijos, ver de qué manera se garantiza la continuidad del sistema escolar, del sistema de puertas sanitarias, y de tal manera que estemos también preparados psicológicamente para reaccionar frente a esta posibilidad. Para reaccionar rápidamente, ¿no? Reaccionar rápidamente. Creo que los medios de comunicación como Canal 7 podría promover más información, sensibilización para que no nos tome por sorpresa sabiendo que ya viene, ¿no? Nosotros los medios de comunicación cumplimos un rol fundamental. Valioso. Bien, muchísimas gracias a nuestros entrevistados, a Raúl Luna Rodríguez y también a Pedro Ferradas, por compartir sus experiencias y sus visiones el día de hoy sobre este fenómeno, el fenómeno El Niño, ¿no? Compartir experiencias de investigación, esto también es importante. Planificar el crecimiento de las ciudades no solo afecta a nuestra región, este niño, porque también se habla de un niño global, y me quedo con una de las frases que se han comentado el día de hoy: la naturaleza tiene memoria. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerde que el debate también es diálogo. Chao, hasta el día lunes.